Hola, buen día. Hoy veremos cómo realizar un gráfico combinado utilizando diferentes datos de población de México del año 2000 al 2020. Se nos da el periodo que va del 2000 al 2020, datos de nacimiento, datos de defunción y de población, esta por cada 5 años. Para realizar el gráfico, vamos a seleccionar estos datos correspondientes a nacimientos, defunciones y población. Seleccionamos la pestaña Insertar, vamos al grupo Gráficos, Ver todos los gráficos. En esta ventana vamos a seleccionar todos los gráficos y a elegir la opción Cuadro combinado. Vemos que no nos aparece ningún gráfico porque los datos de origen son muy diferentes, los de población son mucho más grandes que los otros datos que tenemos. Entonces vamos a elegir un eje secundario para que nos muestre los datos. Aún así no me aparece la línea de población, ahorita veremos por qué. Vamos a hacer clic en aceptar. Ya que tenemos el gráfico, vamos a ir a la opción seleccionar datos y vamos a elegir los datos correspondientes a población. Vemos que hay un botón que dice celdas ocultas y vacías. Vamos a hacer clic aquí y seleccionar conectar puntos de datos con línea, ya que vimos que en estos datos había datos vacíos, por eso es que no me aparece la información. Aceptar, aparece ya la línea, pero todavía tenemos que hacer algunas modificaciones a los datos. Por ejemplo, aquí en lugar de aparecerme los años, aparecen números. Vamos nuevamente a la pestaña Diseño, seleccionar datos, vamos a seleccionar nacimientos, vamos a ir a editar etiquetas del eje horizontal, seleccionamos el rango, que es el que corresponde a los años del periodo, regresamos y ya está los años en el gráfico. Si vamos a defunciones, vamos a ver que automáticamente me aparecen los años también. Ya entonces tenemos en este eje marcados los años que corresponden a cada uno de los datos. Vamos a hacer más modificaciones en el gráfico, pero antes vamos a cambiarlo de hoja, vamos a ponerlo en una hoja nueva. Para ello, nuevamente estando seleccionado el gráfico, en la pestaña Diseño, vamos a ir a la opción Mover gráfico, ponemos el nombre gráfico de población, le voy a poner, y ya tenemos el gráfico en una hoja diferente. Ahora sí, vamos a hacerle aquí modificaciones. Hay diferentes elementos que podemos modificar. Estando en la pestaña Diseño, vamos a ir a agregar elemento de gráfico. Me aparece el título de los ejes, también el título del gráfico. Si quiero que aparezca encima, superpuesto o algunas otras opciones, vamos a dejar encima del gráfico y hacer la modificación del título. Población en México del año 2000 a 2020. Ahora, si quiero modificar otros elementos como por ejemplo los ejes, de igual manera, tengo aquí para agregar títulos en los ejes, que no tengo todavía. Voy a seleccionar títulos de ejes, horizontal primario. Vamos a modificarlo porque dice título del eje, años. Después vamos a agregar el eje vertical primario. Lo modificamos. Nacimientos, defunciones. Voy a agregar el título al eje vertical secundario. Le voy a poner población total. Aquí también puedo modificar algún otro elemento. Por ejemplo, aquí aparecen las cantidades. Si quiero modificar algún elemento, doble clic y me aparece esta pestaña para dar formato al eje. Vemos que va aumentando de 500,000 en 500,000 la población. Quiero que me aparezca más frecuentes las cantidades, puedo hacer alguna modificación. Por ejemplo, aquí le voy a poner que el mínimo sea de 100,000 y que vaya de 200,000 en 200,000. Me aparece ya más frecuentes los números. Ahora bien, algún otro elemento del gráfico, por ejemplo aquí en general. Puedo hacer modificaciones respecto al formato. En esta misma área de formato del gráfico, voy a seleccionar las opciones de relleno, me aparece sin relleno. Si quiero, por ejemplo, algún relleno sólido, el que estaba seleccionado es el amarillo, por eso me aparece, pero puedo hacer modificaciones a otro color. También este relleno lo puedo hacer directamente en la pestaña formato, en esta opción que dice color de relleno. Ya no me quedaría bien el color del texto, selecciono un color que contraste para que se alcance a ver. Pudiera hacer algunas otras modificaciones también como tamaño de texto y demás. Voy a seleccionar algún color para el texto que me aparece aquí y así voy modificando cada uno de los elementos. Por ejemplo, también esta línea aparece en gris. Si deseo que sea de otro color, voy a seleccionarla, que es la línea correspondiente a población, y puedo ponerle un color de contorno diferente.
por ejemplo, amarillo. También podemos seleccionar alguna de estas opciones para la serie de nacimientos que por el momento está en azul y no se nota tanto. O puedo también hacer la modificación desde acá, desde relleno de formato, elegir incluso alguna textura, algún degradado y demás, alguna imagen. Y así a cada uno de los elementos puedo ir haciéndoles modificaciones respecto a su formato, al diseño del gráfico. Pero ya tenemos aquí un gráfico combinado que me muestra diferentes datos en uno mismo y que me permite hacer comparaciones. Ahora bien, quiero mostrar solamente alguna información, tengo la opción filtro, puedo señalar nacimientos, se resalta nacimientos, o nada más de funciones o población, de acuerdo a los datos que quiera visualizar en este momento. Este es un gráfico combinado.